Ok, bueno, buenas tardes ya. Muchas gracias a todos por seguir aquí. Ahora vamos a pasar con la presentación de la evaluación de la lectura en adultos, ELA, la que ven por allá en la mesa de la entrada. Pues muchas gracias a todas también. Le voy a empezar por presentar a la doctora Fabiola Gómez. La doctora Fabiola es psicóloga, doctora en Ciencias del Comportamiento con orientación en neurociencia y actualmente dirige el Laboratorio de Neurodesarrollo Cognitivo en el Instituto de Neurociencias. Entonces, le cedo la palabra a la doctora… Iba a empezar la doctora Mónica, perdónenme. Bueno, entonces, una disculpa, le paso la palabra a la doctora Mónica, que ya tuvimos el gusto de escuchar. Parece que soy muy conversadora, así que sí. Prometo. Adelante, doctora. Bueno, pues otra vez es para mí un honor y un gusto estar aquí presentando el magnífico trabajo del grupo de la doctora Matute, y ahora vamos a presentar una prueba que se llama Evaluación de la Lectura en Adultos, el A. Los autores son Esmeralda Matute, Yaira Chamorro, Ana Luisa González, Lucía Ventura y Javier Humberto Parra. Y también es publicado por la Universidad de Guadalajara. La primera edición fue en el 2019 y esta es una segunda edición. La adquisición de la lectura es un proceso complejo que descansa en el desarrollo de diversas funciones cognitivas. Según el momento lector, el desarrollo cerebral, el método de enseñanza, el tipo de texto y las características del ambiente, se privilegia el uso de diversas estrategias, tales como la decodificación, el reconocimiento visual o el reconocimiento global semántico. Diversos estudios han mostrado que la eficiencia en la lectura se relaciona con la capacidad para decodificar los estímulos visuales, con la velocidad en la denominación, la amplitud del vocabulario, la capacidad de memoria operativa y la habilidad para mantener la atención y concentración. Especialmente se ha encontrado una íntima relación de las habilidades de lectura con habilidades fonológicas, especialmente la conciencia fonológica. Se han propuesto diversos o distintos modelos cognitivos en el proceso de la lectura. Los modelos propuestos dentro de la neuropsicología, que es mi área, se basan en el procesamiento de la información. De acuerdo con estos modelos, la lectura requiere inicialmente un sistema de análisis indirecto de la palabra que puede darse mediante el reconocimiento de cada uno de los elementos no significativos, que sería el análisis sublexical, o del reconocimiento de la palabra en su totalidad, análisis lexical. Este modelo propone la existencia de una doble ruta en la lectura. Una de ellas sería la ruta fonémica y la otra la lexical semántica. En inglés, la ruta lexical, que permite el reconocimiento total de la palabra, sería la ruta más importante en la lectura, ruta directa, mientras que la fonológica sería secundaria. La existencia de esta doble ruta en la lectura en español se ha cuestionado por numerosos autores, incluyendo el doctor Alfredo Ardila. De acuerdo con Ardila, en español la lectura se lleva a cabo preferentemente mediante la identificación de grafemas y sílabas, y por lo tanto en español la ruta más importante, a diferencia del inglés, sería la ruta sublexical o fonológica. Además, el español tiene reglas de correspondencia grafema-fonema claras que no se observan en inglés. Desde una perspectiva neuropsicológica, la lectura es entonces un proceso que tendría diversos tipos de prerequisitos cognitivos mediados por distintas áreas cerebrales. Los prerequisitos que con mayor frecuencia se han comunicado con el procesamiento fonológico, la denominación rápida, automática, la automaticidad motora, la percepción del habla y la memoria a corto plazo. Las habilidades fonológicas, como ya mencioné, se relacionan con la conciencia fonológica, que a su vez incluyen la conciencia fonémica, que permite la discriminación y articulación de los sonidos del habla. Dicha conciencia fonémica permite la manipulación de los fonemas y por ello separarlos, contarlos, identificarlos o cambiar su orden dentro de una palabra hacen más fácil el acto de leer. La lectura exige además una serie de habilidades de tipo cognitivo, como son atención, memoria, lenguaje y abstracción. La atención es indispensable para lograr una adecuada decodificación de los estímulos y comprensión del texto. La cantidad de atención requerida
requerida en un texto depende de la familiaridad del lector con el texto y de las habilidades lectoras de cada individuo. Para un niño que se inicia en la lectura, la atención se depositaría en la decodificación y le sería imposible decodificar y comprender al mismo tiempo. En un lector eficiente, al contrario, la atención puede dirigirse simultáneamente a decodificar el texto y a entenderlo. La lectura se puede alterar por diversas condiciones neuropsicológicas. En primer lugar, por problemas en la adquisición de la lectura, como sería por un problema de aprendizaje, como sería lo que llamamos frecuentemente la dislexia, o en segundo lugar, por problemas neurológicos adquiridos, como serían traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares o etiologías degenerativas como la que acabamos de ver en la enfermedad de tipo Alzheimer. Para determinar el nivel de compromiso de la lectura en un adulto con alguno de estos problemas, es esencial utilizar unas pruebas de lectura que hayan sido estandarizadas en individuos adultos sin antecedentes neurológicos y que pertenezcan al mismo grupo cultural y lingüístico del paciente que se va a evaluar. Existen muy pocas pruebas desarrolladas en español para adultos y la prueba que aquí presentamos de la evaluación de la lectura contribuye a llenar este gran vacío. La evaluación de lectura en adultos incluye en su constructo de medición 3 aspectos de la lectura de un texto narrativo con calidad literaria. Primero, la precisión en el reconocimiento de palabras. Segundo, la velocidad de la lectura. Y tercero, la comprensión. Este instrumento se desarrolló para individuos hispanohablantes, lo cual es supremamente importante, pues recordemos que dadas las diferencias en el sistema de escritura entre el inglés y el español, pruebas que son traducidas del inglés no nos sirven para evaluar la capacidad de lectura de un individuo hispanoparlante. La prueba fue estandarizada reconociendo la importancia de variables de nivel de escolaridad, sexo y edad. La lectura es un proceso cognitivo, social y cultural y por lo tanto los instrumentos de evaluación de lectura deben considerar estas variables. Esta prueba enfatiza que el nivel de lectura está íntimamente ligado con los años de escolaridad. Además, la prueba trae baremos, puntajes estándar y tablas que los adaptan según estas variables. Voy a cortarme aquí porque veo que no tengo mucho tiempo. Y esta prueba entonces llena ese gran vacío que ha existido de la ausencia de una prueba de lectura para adultos hispanohablantes que tiene adecuadas características psicométricas. Muchas felicitaciones a los autores y muchas gracias por su contribución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica. Ahora sí le cedemos la palabra a la doctora Fabiola. Gracias a la doctora por invitarme en este momento especial. A pesar de que ya se había presentado la prueba o se había publicado posteriormente, creo que la presentación es en un público más amplio, es muy importante. Es una prueba muy sencilla de aplicar, es muy breve y, como comentaba la doctora Rosselli, viene a llenar un hueco muy importante. Por lo regular, en la práctica clínica es necesario hacer una evaluación de la lectura, pero los instrumentos que existen o no están adaptados a la población hispanohablante o bien están diseñados, las normas están diseñadas para un grupo muy amplio de personas, es decir, están consideradas la edad, pero no necesariamente el nivel académico. El nivel académico es muy importante porque influye mucho en el desarrollo del lenguaje de las personas, la amplitud de vocabulario, el nivel de capacidades cognitivas para la reflexión de la lengua y de alguna manera esto se constituye como una reserva cognitiva. La reserva cognitiva es un aspecto muy importante que de alguna manera se considera como un factor protector en el desarrollo de dificultades en el deterioro cognitivo, por ejemplo. Entonces, el tener un instrumento enfocado a la distinción de los diferentes niveles académicos es muy importante y es muy relevante. Entonces, si no consideráramos un instrumento como este, los extremos de la distribución de la formación académica de las personas se queda sin ser caracterizado de manera apropiada. Por ejemplo, las personas con altas capacidades porque tienen un nivel académico alto, ellas esperamos que por lo regular tienen un nivel de actividad cognitiva mucho más alto durante más tiempo, tienen capacidades metacognitivas muy desarrolladas. Entonces las pruebas clásicas tienden a dejarlos dentro de un rango normal.
y lleva a muchas personas a considerar que no hay un deterioro cuando sí lo existe. Entonces es muy importante considerar el nivel premórbido de las personas que permita realmente caracterizar que hay un problema. Muchos pacientes llegan con queja de ya no me acuerdo muy bien, siento que no rindo igual, siento que no me concentro, y la evaluación le dice no, pero las pruebas están dentro de límites normales, porque no se está considerando el nivel premórbido, y eso es muy importante en esta prueba, que creo que es una de las cosas muy valiosas de él. Otra de los extremos, que son las personas con un nivel educativo muy bajito, tienden a ser consideradas como con deterioro cuando no lo tienen, cuando el nivel de conocimiento vocabulario, la capacidad de seguimiento de instrucciones, la comprensión de la información que están recibiendo no es valorada adecuadamente. Entonces, el tener este instrumento me parece fundamental en la práctica clínica. También hay otras patologías en las que existen dificultades, por ejemplo, las fases tempranas de Parkinson suele haber enlentecimiento del lenguaje, pero también enlentecimiento de la lectura. Entonces, también tener este parámetro de cómo podría haber sido previamente las habilidades de esta persona pueden ser muy importantes. Y finalmente, otra área en la que es muy importante es la investigación. En la investigación no existen instrumentos diseñados para evaluar a adultos, para caracterizar la capacidad de las personas para leer y para entender lo que leen. El texto, además, la elección del texto es muy pertinente, porque es complejo. El texto no es fácil de leer a la primera y tiene además un par de preguntas que me parece que son inferenciales, de modo que puede analizarse la capacidad de las personas para inferir información, no solo responder textualmente sobre lo que está allí, sino que además pueden ser capaces de hacer inferencias. Entonces, creo que es un instrumento muy importante, muy valioso, que abona al bagaje de instrumentos que ya ha diseñado la doctora Matute y su grupo de investigación, que junto con otras personas pues se han vuelto en un referente en la construcción de instrumentos apropiados a la población latinoamericana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Fabiola, y gracias a todos por su asistencia. Doctora, ¿unas palabras? No, el tiempo se terminó. Por desgracia, el tiempo se terminó. Pero pues ahí vamos a estar en el pasillo por si se les ofrece alguna pregunta, con muchísimo gusto lo atendemos, y también están los autores del libro con los que pueden dialogar. Muchas gracias.